Una época de transformaciones y retroceso, de paz y de café, de corrupción y de progreso. Una supuesta amenaza internacional, una contención de la influencia de la Revolución Rusa, una época de intensa agitación social y movilización obrera. En contraste con el siglo XIX, Colombia en este periodo experimentó una ausencia de guerra y enfrentamiento civil por causas políticas. Los gobiernos conservadores dieron más prioridad a asuntos económicos. La expansión de la producción y exportación cafeteras, el banano, junto al petróleo y la industria manufacturera, constituirán los más importantes polos de desarrollo durante este periodo. Se realizarán inversiones en infraestructura, obra pública, en parte gracias a los recursos que pagó los Estados Unidos de América desde 1922 como indemnización por su participación en la independencia del Departamento Colombiano de Panamá. En medio de estos cambios, surge una incipiente clase trabajadora que poco a poco hace reclamos por mejores condiciones laborales, como la reducción de la jornada, seguro de riesgos laborales y condiciones de higiene en los lugares de trabajo. En este contexto, las ideas socialistas y anarquistas calaron en las capas intelectuales, especialmente entre quienes provenían de la tradición liberal radical, huérfana desde hace años del poder. Durante la hegemonía conservadora, las tres ramas del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial, estuvieron bajo el dominio de un solo partido. Este dominio se dio en estrecha relación con la Iglesia Católica, haciendo del catolicismo una pieza fundamental del funcionamiento del Estado para esta época. En cuanto a los liberales, los moderados tuvieron una participación minoritaria dentro de los gobiernos conservadores, ocupando algunos puestos burocráticos, especialmente en los ministerios. Sin embargo, durante este periodo, los liberales desempeñaron un rol más desde la oposición, en medio de la censura de las autoridades conservadoras, quienes consideraban las ideas liberales, junto con las ideologías socialistas, perjudiciales para las buenas costumbres, la moral y el orden público. La unión de ese despertar social, impulsado por liderazgos populares y la ebullición de corrientes socialistas, fue leída por distintos gobiernos conservadores como una conspiración del comunismo internacional. Bajo esta lógica, la reacción y la respuesta de varios gobiernos conservadores ante las distintas huelgas y manifestaciones obreras fue prohibir reuniones populares en las vías y en las plazas públicas. Así lo realizó José Vicente Concha mediante el Decreto Legislativo 02 del 12 de enero de 1918. Esta preocupación por el avance del comunismo también se hizo presente en la administración de Marco Fidel Suárez. Durante este gobierno se presentaron proyectos de ley que buscaban prohibir el ingreso al país de comunistas y anarquistas a través del control de la migración. Este temor al fantasma comunista no se detuvo durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez. El incremento de la agitación social fue leído como una prueba irrefutable de la infiltración del comunismo en la sociedad colombiana, lo que desembocó en la expedición de decretos y leyes que endurecieron las medidas para frenar el supuesto avance de los bolcheviques.
Esto trajo consigo la persecución, la prohibición y la censura a todo aquello que fuera sospechoso de estar influenciado por las ideas socialistas. Surge así la ley llamada Ley Heroica o Ley 69 del 30 de octubre de 1928, en la cual se estableció la prohibición de las reuniones, la libertad de prensa, las ideas socialistas y la movilización social. En virtud de esta preocupación ideológica, se tildó durante este gobierno de comunistas incluso las expresiones de descontento que buscaban que las multinacionales cumplieran con la ley colombiana, como ocurrió en las huelgas del petróleo y del banano en 1927 y en 1928.